a estudiar. Estamos en el estudio de la porción semanal de la Torá número 52. Solamente nos restan 2 porciones más para concluir con lo que es el ciclo anual. La porción de esta semana es la parashá, la porción de la Torá que lleva por nombre hebreo Vayelech. Vayelech, que significa y fue. Y el tema que vamos a tratar hoy, hermanos, lo tenemos aquí en pantalla y suena como una reflexión bastante profunda, ¿no creen? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Les ha pasado así por su cabeza? ¿Alguna vez han abierto los ojos en la mañana, han despertado y han pensado, hoy pudiera ser mi último día? ¿Lo han pensado alguien? Es raro, ¿no? Porque por lo regular nadie quiere pensar eso. Pero es una realidad. Es una realidad total. Cualquier día puede ser el último. O cualquier noche. Muchas personas van a dormir y simplemente ya no despiertan. Entonces, esto es una realidad constante en nuestra vida. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pensarlo? ¿Por qué no meditar? Si hoy fuera tu último día de vida, ¿qué harías? Bueno, la porción, Vayelech, la porción de esta semana, nos habla precisamente acerca de el último día de vida de Moisés. Y aquí nos podemos preguntar y podemos encontrar las respuestas en la bendita Torá. ¿Cómo fue que Moisés vivió ese día? Estaba nervioso, estaba ansioso. ¿Qué cosas hizo? ¿A qué dedicó Moisés su tiempo en aquel su último día de vida? ¿Con quién habló? ¿A quién visitó? Ese tipo de cosas en las que uno pensaría que puede hacer en su último día de vida. Deuteronomio 31, versos 1 y 2 dice: entonces Moisés fue y habló estas palabras a todo Israel y les dijo: hoy tengo 120 años, ya no puedo ir ni venir, y el Señor me ha dicho: no pasarás este Jordán. 120 años fue la vida de Moisés. De allí es que a muchos creyentes, sobre todo en el judaísmo, creen firmemente que pues esa es la meta que cualquiera quisiera llegar. O sea, 120 años de vida y llegar como Moisés llegó. Ahora, la escritura dice ahí: Moisés fue, y nos preguntamos, ¿a dónde? ¿A dónde es que Moisés fue? Para esto nos ayuda mucho saber que la tienda de Moisés estaba fuera del campamento de los israelitas. Recuerdan ustedes que en un diseño original, el tabernáculo de reunión, la tienda de reunión, iba a quedar justo en medio del campamento de Israel. Entonces todas las tribus iban a acampar alrededor del santuario, de la tienda de reunión. Y seguramente Moisés iba a establecer su tienda o su lugar de habitación en el lugar correspondiente a la tribu de Leví, muy cerca del santuario. Sin embargo, recordemos que debido al pecado del pueblo, el santuario ya no quedó en medio del campamento. El santuario quedó apartado
del campamento, representando así una situación de alejamiento de parte de Dios con el pueblo de Israel. Y por una cuestión práctica y también de una manera simbólica, representando que de todo el pueblo de Israel, quien estaba más cercano al Eterno era Moisés, pues Moisés estableció su tienda también en las afueras del campamento, es decir, cerca del santuario. De tal manera que cuando Moisés tenía que hablar con el pueblo, lo que sucedía era que se tocaban las trompetas. ¿Se acuerdan de aquellas 2 trompetas de plata que se mandaron a hacer? Y cuando Moisés quería reunir al pueblo, hacía sonar estas trompetas y entonces todo el pueblo acudía a las afueras. Todos se reunían allá en donde tenía Moisés su tienda. Esto lo encontramos ahí en Números capítulo 10, verso 7. Sin embargo, ese día, ese último día en la vida de Moisés, no sonaron las trompetas. Ese día Moisés salió de su tienda y Moisés fue hacia el campamento. Es decir, ese día Moisés no hizo venir a los hijos de Israel a las afueras. Ese día Moisés fue a ellos. Entonces podemos decir que pues eso fue algo quizás especial, quizás algo no tan cotidiano, pero Moisés ese día visitó a los hijos de Israel. Y es interesante que por ahí un Midrash dice que Moisés recorrió todas y cada una de las tiendas, todos y cada uno de los hogares de los hijos de Israel. ¿Cómo fue esto posible? Porque pensaríamos, no, eso no puede ser. Si eran como 3 millones de personas, quizás siendo así muy pensando no en tanta cantidad de tiendas, pero pues fácilmente habría medio millón de tiendas. Pues ¿cómo recorrer medio millón de tiendas en un día? Pues pensaríamos que es imposible, pero pues la Biblia dice que lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. El caso es que lo que sí estamos seguros es que Moisés fue hacia el campamento y él fue a hablar con todos y cada uno de los hijos de Israel. Ahora, otra cosa que nos dice la Escritura es que Moisés mencionó estas palabras. Moisés dijo: ya no puedo entrar ni salir. Y nos preguntamos, ¿a qué se refería cuando Moisés dijo esto? Porque la Biblia, hermano, nos dice que la capacidad física de Moisés a sus 120 años era extraordinaria. ¿Se acuerdan? Hay un pasaje en la Biblia, de Deuteronomio al final, en donde dice que Moisés nunca le dolió la espalda, nunca le dolieron las rodillas, él nunca se encorvó, él era ágil a sus 120 años, él estaba pleno, él estaba muy fuerte, él no tenía ningún problema de esos que los que ya pasamos los 50 años, pues ya no es lo mismo, ¿verdad? Ya no podemos recorrer las distancias que antes recorríamos. Digo, sin que nos duelan las rodillas o la espalda. Entonces Moisés no tenía esos problemas. La Escritura da testimonio de que él, se puede decir que estaba en plenitud de facultades físicas a sus 120 años. Entonces cuando Moisés dice: ya no puedo entrar ni salir, no está hablando de dificultades físicas. Él pudo haber seguido todavía al frente del pueblo y pudo haber liderado muchas batallas más. Y sin problema Moisés pudo haber liderado y guiado al pueblo a la conquista de la tierra prometida. Pero cuando Moisés dice esto, a lo que se refiere es que él se encontraba
encontraba imposibilitado, no físicamente, pero se encontraba imposibilitado por los planes de Dios. Era Dios, era el Eterno quien le estaba diciendo a Moisés: hasta aquí llegó tu participación, hasta aquí llegó tu ministerio. Era Dios quien le estaba, por así decirlo, atando las manos a Moisés. Y eso nos enseña, hermanos, que los planes de Dios siempre van a estar por encima de nuestros planes. Y eso no depende de si nosotros estamos bien o estamos mal físicamente. El Eterno es quien guía el mundo. El Eterno es quien tiene el control de absolutamente todas las cosas. A veces tú puedes creer que ya no sirves más para ministrar. A veces tú puedes pensar que debido a los problemas físicos tú ya no le puedes servir a Dios, y Dios puede llegar a tu vida y decir: ¿cómo no? Claro que me vas a servir, Señor, pero es que yo ya no tengo las fuerzas de antes. No le haces, tú me vas a servir. Y recuerdo siempre el testimonio de aquel hermano pastor que pues con más de 50 años de ministerio, porque él empezó muy joven, con más de 50 años de ministerio y siendo él ya anciano, y estando él ya retirado, se retiró, la iglesia donde él servía lo jubilaron, entonces él ya estaba tranquilo en casa. Y estando ahí en casa y siendo un anciano y con mucho servicio al Eterno, Dios llegó a su vida y platicaba él este testimonio y decía que él se sintió como Elías cuando Dios llegó a la cueva y le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo aquí encerrado en la cueva? Así decía este pastor, así me sentí. Yo estaba en mi casa tranquilo, jubilado, descansando, y Dios llegó y me dijo: ¿qué estás haciendo? Señor, pues ya, descansando. Ah, sí, ¿te parece que ya es hora de descansar? No, todavía no vas a descansar. Tengo otra tarea para ti. Y así el Eterno sacó a ese hombre de su jubilación, de su retiro, y volvió. Ya no volvió a pastorear una iglesia, ya no volvió a estar al frente, pero lo que sí hizo él fue levantar un ministerio de ayuda, un ministerio de socorro para los pastores jubilados. Vean qué interesante. Un pastor que creía ya estar jubilado, Dios le dijo: tú vas a desarrollar un ministerio para pastores jubilados que no tienen esa facilidad que tú tienes, que no tienen quizás una casa donde vivir, porque muchos pastores, la verdad es que a lo largo de su ministerio, de su servicio en diferentes iglesias, viven en lo que se llaman casas pastorales, casas que son de las iglesias. Y muchos pastores no tienen una casa propia. Y muchos pastores, cuando se jubilan, realmente no tienen a dónde ir a vivir. Esta es una realidad. Este hermano sí tenía, y Dios le mostró: tú sí tienes dónde, pero hay muchos siervos míos que no tienen a dónde ir. Hay muchos siervos míos que, imposibilitados por cuestiones físicas también, no tienen a dónde retirarse y no tienen una atención médica. Entonces tú vas a hacer un ministerio para eso. Y a sus 80 años aquel hermano empezó ese ministerio y se cristalizó. Y es un ministerio muy hermoso que hasta la fecha funciona aquí en México, en Guadalajara. Ahí está ese ministerio que ese hermano comenzó cuando él pensaba que ya había terminado. Entonces los planes de Dios, hermanos, son los que dirigen, los que gobiernan este mundo, y los planes de Dios son los que deben de dirigir nuestras vidas. A veces nosotros estamos haciendo planes y hacemos nuestros planes según cómo nos sentimos físicamente, cómo nos sentimos emocionalmente, cuando en realidad es Dios el que dice la última palabra. Y los planes de Dios y los proyectos de Dios se tienen que cumplir.
Y eso no va a depender de nosotros ni de cómo nos sentimos. Eso fue una realidad para Moisés. Moisés estaba magníficamente bien, pero Dios dijo: tú ya terminaste. Lo contrario al hermano de la historia que les platicaba. Ahora, ¿qué más hizo Moisés en ese su último día de vida? La Biblia nos dice que Moisés habló. ¿Con quién habló? ¿Con quiénes habló? Habló con los hijos de Israel. O sea, fue a verlos hasta el campamento para hablar con ellos. ¿Qué fue lo que Moisés les dijo? Porque pues pensaríamos que una persona que está viviendo su último día de día y sabe que es su último día, pues tendrá algo importante que decir. Las personas que reciben malas noticias respecto a su salud, las personas a las que los médicos les dicen: te queda poco tiempo de vida, usualmente estas personas empiezan a tratar de poner como que orden en su vida, orden en sus asuntos, y tratan de hablar con personas con las que tienen quizás pendientes algunas pláticas, porque tienen cosas importantes que decir, quizás cosas que se estuvieron callando por años, qué sé yo. ¿Qué fue lo que Moisés habló con los hijos de Israel? ¿Qué les dijo? El mensaje, hermanos, que Moisés les dio, porque esto fue un mensaje para toda la nación, el mensaje fue básicamente de aliento y de motivación. Vea usted qué interesante, porque pensaríamos que el que necesitaba aliento y motivación ese día era Moisés. Bueno, yo lo pensaría así. Él era el que necesitaba aliento y motivación. Sin embargo, Moisés, él vio las cosas de manera contraria. Moisés siempre estaba pensando en el pueblo. Siempre estaba pensando en los hijos de Israel. Moisés sabía que ese día ellos iban a perder a su líder. Y Moisés sabía que el pueblo iba a estar triste. Y Moisés sabía que el pueblo necesitaba ser motivado. Ahora, ¿qué palabras usó Moisés para motivar al pueblo de Israel? Moisés les habló, o mejor dicho, les recordó algunas experiencias del pasado. Moisés les recordó victorias del pasado. Porque, hermanos, eso siempre será bueno. Si nosotros en algún momento nos encontramos tristes, nos encontramos con alguna carga, por alguna situación que está pasando en nuestra vida, lo que necesitamos es confiar. Amén. Necesitamos confiar en Dios, confiar en sus promesas, confiar en su poder, pero sabe que esa confianza se puede volver mucho más fuerte si tú recuerdas alguna experiencia del pasado parecida, alguna experiencia similar a la que estás viviendo y de la cual ya el Eterno te sacó adelante. Es como, pensemos en una persona que es la primera vez que se sube a un avión. Mucha gente le da miedo subirse a los aviones. Yo nunca me había subido a un avión. La primera vez que me iba a subir a un avión, la noche previa, el vuelo iba a salir en la mañana, la noche previa no dormí, estuve toda la noche despierto y estoy seguro que con la presión alta, alterado, nervioso, ansioso, me daba miedo. Siempre me dio miedo subir en un avión y después pensaba, pero mejor no voy, hasta pensé de repente. Pero no podía cancelar, era un viaje que nos habían invitado, que nos estaban pagando. Pues, ¿cómo decir? ¿Sabe qué? Siempre no voy, hermano. Pero yo estaba muy nervioso, muy ansioso. Y finalmente, pues ya, pues subimos y el avión despegó y con todos los nervios, pero no pasó nada. No pasó nada, ya arriba, ya veía ahí por
ya bien relajado. No, ya en vuelo de regreso, obviamente, ya no me dieron nervios. Ya no me dio miedo, ya no sentí nada y fue cuando me puse enfermo. Extrañamente. Pero la experiencia del pasado te ayuda, te da confianza, porque ya lo superaste. Igual, supongamos que vas a entrar al quirófano. ¿Cuántos han entrado a un quirófano? Y la primera vez que entraron al quirófano, ¿cómo se sentían? Fíjese, yo la primera vez que entré a un quirófano, la primera vez que me hicieron una cirugía, no estuve nervioso. No estuve nervioso porque fue una situación muy, muy extraña. Entre otras cosas, yo andaba alcoholizado. Y así me metieron al quirófano y así me pusieron anestesia y ya me andaba quedando ahí. Todo me imagino que hubo algún conflicto entre la anestesia y el alcohol que yo traía en la sangre. Casi morí en esa experiencia. Y era una cirugía del tobillo. Ahora sí que nada que ver, ¿verdad? Tobillo. Anestesia local y todo. Pero yo me andaba muriendo. Entonces, esa experiencia a mí me dejó más que asustado para una futura. Yo no quería volver a entrar jamás a un quirófano. Sin embargo, tuve que entrar una segunda vez, años después, por el problema de la vesícula. Igual, yo ya estaba en el camino del Eterno, yo ya era pastor y todo. Igual estaba nervioso. Igual, y venía a mi mente y tenía esa lucha con aquella primera experiencia terrible que había tenido. Entonces, en ese caso, aquella primera experiencia pesaba de una manera negativa en mi vida. Pero gracias a Dios, todo salió muy bien. Los médicos me dieron mucha confianza. El ambiente del quirófano era bien diferente. La primera vez me habían operado acá en el hospital de Liste, donde, bueno, no sé si alguna vez les ha tocado, pero ahí me tocó un quirófano que parecía el castillo de Frankenstein. Lúgubre, feo, unas lámparas de esas antiguas que dan miedo, un ambiente terrible. De por sí ya era así como imponente, y luego todavía lo que me pasó. La segunda cirugía en el IMSS fue totalmente distinta, un quirófano nuevecito, un ambiente, hasta música había. El doctor, una música y todos relajados y bromeando. Entré en confianza, ya estuve tranquilo. Y esa segunda experiencia, obviamente, para una tercera vez que entré al quirófano, ya me dio total tranquilidad. Ya esta tercera vez yo estaba totalmente tranquilo, incluso estuve hasta bromeando, platicando ahí con los cirujanos en la operación, que hasta ahí me decían, oye, ¿tú por qué estás despierto? Te dijimos que te durmieras. Yo no duermo. No te duermes ni con anestesia, ni así me duermo. Entonces, las experiencias buenas, las experiencias que has vivido, te van a dar mucha confianza en un futuro. Moisés le dice al pueblo de Israel, acuérdense las grandes victorias que Dios nos ha dado sobre nuestros enemigos. Esas grandes victorias son el ejemplo de que en las futuras guerras nos va a ir bien. Nos va a ir muy, pero muy bien. Ahora, hay una condición, y esa condición siempre va a estar presente. Y Moisés se encargó de recordarle a los hijos de Israel que lo que ellos tenían que hacer era ser obedientes a los mandamientos de Dios. Si ustedes son obedientes a los mandamientos de Dios, todo va a salir bien. Dios va a ir con ustedes. Yo ya no voy a estar, pero Dios va a estar, que es lo más importante. Josué va a estar con ustedes y ustedes van a pelear y van a ganar la batalla. Así que confíen. Un mensaje poderoso, un mensaje muy necesario para los hijos de Israel. Después de eso, la Biblia nos dice que Moisés mandó llamar a Josué. En su último día de vida, Moisés manda llamar a Josué. ¿Quién era Josué? Josué, dice la Biblia, era siervo de Moisés.
discípulo de Moisés. Josué era como un hijo para Moisés. Josué era su incondicional, su compañero. Siempre Josué estaba con Moisés. A donde quiera que Moisés andaba, era seguro que ibas a ver a Josué allí cerca. Siempre estaba. Incluso cuando Moisés subió a recibir las tablas de la ley, ¿dónde estaba Josué? A media montaña, porque nada más Moisés podía subir. Pero Josué ahí se quedó, a mitad de la montaña. Y vea, cuando Josué escuchó aquello que él pensó que eran gritos de guerra en el campamento, y siendo Josué el general del ejército, imagínense cómo estaba Josué. Él quería correr a ver qué estaba pasando en el campamento, pero por otro lado sabía que su deber era permanecer allí, donde Moisés lo había dejado. Siempre hablamos de los 40 días que Moisés pasó arriba de la montaña, y se nos olvida que esos mismos 40 días Josué los pasó allí, a la mitad de la montaña, siempre fiel. En su último día de vida, Moisés manda llamar a Josué. ¿Para qué? Moisés lo que hizo, hermanos, fue ese día reafirmar su apoyo incondicional a Josué como su sucesor. Y prácticamente ese día Moisés, delante de todo el pueblo, lo que estaba haciendo era pasarle la estafeta a Josué, diciéndole al pueblo: miren, aquí va a quedar Josué, él va a estar en mi lugar y él los va a guiar a la conquista de la tierra prometida, y él va a ser el encargado de repartir entre todos ustedes la tierra de Canaán. Pero Moisés también tuvo palabras para Josué. ¿Qué fue lo que Moisés le dijo a Josué ese día? ¿Qué mensaje tan importante fue el que Moisés le dio a Josué? Sé fuerte y sé valiente. No tengas miedo. Ese fue el mensaje. Sé fuerte, sé valiente y no tengas miedo. No se necesitaba más. Y vaya que Josué era un tipo valiente, ¿no creen? Por algo era el general, por algo él era el que estaba al frente en las batallas. Josué no era un hombre que tuviera miedo. Yo creo que Josué no tenía miedo a nada. Tenía temor del Eterno y punto. ¿Se acuerdan los gigantes cuando los exploradores dijeron: no, hay gigantes, los gigantes los ven a nosotros como langostas? Y Josué, ¿qué dijo? Gigantes, mañana me los desayuno. Él no les tenía miedo en lo absoluto. Sin embargo, aún la persona más valiente necesita palabras de aliento, necesita palabras de motivación. Y Moisés lo sabía, y por eso le dijo: sé fuerte y sé valiente, no tengas miedo. ¿Qué más hizo Moisés ese último día de vida? Vea, Moisés escribió la ley. La Torá nos enfatiza que ese día Moisés escribió la ley. Oiga, ese día, pues ¿cuántas horas tuvo ese día? ¿Cuántas cosas hizo Moisés? Moisés, dice Deuteronomio, escribió la ley, la entregó y dio órdenes sobre ella. ¿A quiénes les entregó Moisés la ley? ¿Y para qué? Nos dice Deuteronomio 31 que Moisés le entregó la ley a los líderes del pueblo, a los sacerdotes y a los ancianos. Entonces Moisés había pasado la estafeta de lo que era la dirección, el liderazgo, el gobierno del pueblo a Josué. Pero en este renglón de la enseñanza de la Torá, Moisés sabe que las personas que tenían que ser directamente responsables de enseñar al pueblo tenían que ser los líderes, en este caso los sacerdotes y los ancianos. Aquí vemos dos líneas de liderazgo. Una que es el liderazgo espiritual,
el liderazgo que se brinda, vamos a decir, desde el templo, desde el lugar de reunión de todos. Pero hay otro liderazgo que es el de los ancianos. Ese es el liderazgo de los hogares. En otras palabras, la educación espiritual iba a provenir tanto de los líderes religiosos, pero también de los líderes en los hogares. Esto es como en la escuela. ¿Llevamos a nuestros hijos para que los eduquen en la escuela? No, yo siempre escuché a los maestros en las escuelas decirle a los padres: a nosotros nos andan diciendo que nosotros somos los responsables de educar a los niños. Porque la educación, ¿de dónde proviene, hermanos? Primero, de la casa. De los papás. Y por eso la Torá establece que la primera responsabilidad en la enseñanza también de las leyes de Dios, la enseñanza espiritual, viene también de allí mismo, de los hogares. Por eso la Escritura dice: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, esa es la primera responsabilidad. Moisés tiene muy claro que estos dos liderazgos eran sumamente importantes y que tenían que trabajar en equipo. Los sacerdotes por un lado y los ancianos por otro lado, para educar al pueblo en todo lo concerniente a las leyes de Dios. La ley tenía que ser leída delante de toda la congregación. Así lo ordenó Moisés, con el propósito de que, dice Deuteronomio 31, primer propósito por el cual se lee la ley en público. ¿Para qué? Oigan, lo primero que hay que hacer es escuchar. El propósito de la Torá es ser escuchada por todos. Segundo propósito, causar temor. ¿Se acuerda cuando Dios dio las primeras instrucciones en el Sinaí? Las dio de viva voz. El Eterno habló, la voz tronaba desde la montaña. Y después, cuando Moisés habló con los hijos de Israel, cuando ellos le dijeron: Moisés, ya no queremos oír la voz de Dios, mejor habla tú con él, porque nosotros oímos la voz de Dios y sentimos que vamos a morir. Habla tú con Dios y ya luego tú nos dices el mensaje. Y Moisés dijo: está bien. Aparte, Dios realmente, esto fue su plan. Y Dios vino y se presentó de esa manera y habló de esa manera precisamente porque quería causar esa reacción en ustedes. Quería que ustedes tuvieran temor. El propósito de la ley es provocar temor. Claro que sí. Para evitar que trasgredas la ley. Ustedes saben cuánto cuestan las multas de tránsito. Si nunca te han multado por no traer licencia y andas manejando sin licencia, y nunca te han multado, pues quizás no tengas miedo de ser multado. Pero el día que te multen y que vas a ir a pagar, te va a pesar, te va a doler, y eso ya te va a dar miedito para la próxima. Y después de pagar la multa, lo primero que vas a hacer es ir a sacar tu licencia, porque ya no vas a querer que te vuelva a pasar. Entonces, la ley es para inspirar temor, que te dé miedo pasarte un alto, que te dé miedo andar sin licencia, que te dé miedo robar. Imagínense los países allá de Oriente, donde las leyes son más duras. Todavía hay países, créanme que todavía hay países que me robas, te corto la mano. Y puede haber gente que diga: oiga, qué bárbaro, qué terrible es esto, pero te aseguro que no vuelve a robar. La ley es para inspirar
temor. Y Moisés le recuerda al pueblo, la ley se tiene que leer, y se tiene que leer completa para que el pueblo escuche y tema. Tercer propósito, que aprenda. Hay que aprender las palabras de la ley. Cuarto, tienen que obedecer la ley. La aprendes para practicarla. Porque mucha gente aprende, hermanos, mucha gente aprende la Biblia, pero nada más la aprende como algo, como teoría. Y se saben muchas cosas de la Biblia, pero no la practican. Eso no sirve. La ley se dio para aprenderse, sí, pero para practicarla, para que sean tus normas de vida. Y el último propósito, para enseñarla. La ley se tiene que enseñar. Todos estos propósitos, estos 5 propósitos, se tienen que cumplir. Eso es el ideal, por lo cual Dios le dio la ley a Moisés y Moisés le dio la ley a los hijos de Israel. Y eso no ha cambiado. Eso sigue vigente. Aunque muchos hoy día dicen que ya no está vigente. ¿Dónde dijo eso Dios? ¿O dónde dijo eso nuestro maestro? La ley sigue más vigente que nunca. Y se tiene que cumplir este propósito, estos 5 propósitos. Moisés, otra cosa que hizo en su último día fue reunirse con el Eterno. Claro, esto tenía que ser. Moisés tuvo una reunión íntima con el Eterno y con Josué. ¿Dónde se reunieron? En el tabernáculo, en la tienda de reunión, en el santuario. ¿Y qué pasó en esa reunión? Bueno, miren, lo que pasó aquí fue que Moisés, como profeta que era, Moisés recibió revelación del Eterno. En su último día de vida, Moisés siguió recibiendo revelación de Dios. Esa revelación en su último día de vida para Moisés no fue una revelación muy agradable. Moisés pudo vislumbrar la rebeldía de los hijos de Israel. Moisés pudo ver que los hijos de Israel iban a quebrantar el pacto con Dios. Moisés pudo ver en esa última revelación que el Eterno se iba a alejar de los hijos de Israel. Pero también Moisés pudo ver en esa última revelación cuál iba a ser la fórmula para regresar. Es decir, él pudo ver que el pueblo no se iba a perder, que no se iba a quedar alejado para siempre, sino que el pueblo tendría la manera de regresar. Todo eso lo recibió Moisés como revelación en su último día de vida. ¿Qué más hizo Moisés? Bueno, Moisés dio al pueblo sus últimas instrucciones, sus últimas palabras para el pueblo. Y obviamente que esas palabras o esas últimas instrucciones tendrían que ver con la última revelación que él tuvo. Moisés habla con el pueblo de Israel y les dice: yo sé que ustedes han sido rebeldes para con Dios estando yo aquí, y sé ahora que al no estar yo, ustedes van a ser todavía más rebeldes y que se van a alejar de Dios y que van a quebrantar el pacto. Pero lo que más le importaba a Moisés era, en cierta manera, asegurarse que ellos pudieran encontrar el camino de regreso a casa, que ellos pudieran regresar al pacto con el Eterno. Y Moisés se dio cuenta, por revelación directa del cielo, que la única forma de regresar al pacto iba a ser si todos los hijos de Israel personalizaban la Torá. Es decir, el último mandamiento de Moisés, hermanos, y eso
lo prediqué hace como 1 año o 2 años. El último mandamiento que Moisés le dio a los hijos de Israel fue que todos ellos, que todos los hijos de Israel, cada uno tenía que escribir su propia Torah. Y es que solamente, hermanos, haciendo nuestras las palabras de la Torah, es que vamos a poder encontrar el camino de regreso a casa. Esto de escribir cada uno su Torah, más allá de la cuestión literal, física de escribir la Torah, es que la hagas tuya, que la apliques a tu vida, que no aprendas la Torah como algo nada más hueco, vacío, como una teoría, sino que realmente vivas por ella. Y para ello, cada uno de ellos tenía que tener su propia Torah. No solamente la que se iba a leer cada 7 años, después cada 3, después cada año, o después cada Shabbat. No, que cada uno tuviera su propia Torah, que pudiera alimentarse de ella todos los días. Todos los días. Y esto, mis hermanos, no era otra cosa, sino una representación, una profecía de la relación personal que cada uno de nosotros tiene que tener con Yeshua, aquel que es conocido como Jesucristo entre las naciones, ya que Él es la Torah viviente. La Escritura declara que Él es la palabra viviente. Él es el verbo de Dios, el verbo hecho carne, la imagen del Dios invisible, el intermediario entre Dios y nosotros. Él es la ley de Dios. Yeshua es la ley. Y tenemos que tener una relación directa, personal, con aquel que es la ley de Dios. Él dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes, porque apartados de mí nada podéis hacer. Él enseñó a obedecer y a guardar los mandamientos de Dios. Él nos dijo y nos dejó un legado que tenemos que andar como Él anduvo. Él dijo: yo soy el camino, para que caminemos en Él. Él nos dio ejemplo de que es posible vivir una vida sin pecado en este mundo. Él nos mostró cómo. Él nos aconsejó. Él nos dejó una tarea para la cual vivir. Solamente asegurándonos de tener una relación personal con Yeshua, solamente así podemos asegurar el boleto de regreso a casa, el camino de regreso al pacto. Solo haciendo personal la ley de Dios, los mandamientos de Dios para nosotros en nuestras vidas. Así fue, mis hermanos, como vivió Moisés, siervo de Dios, el último día de su vida. Después de analizarlo, ¿qué piensan? ¿Que ese día fue un día extraordinario en la vida de Moisés? La verdad es que después de verlo concienzudamente, nos damos cuenta que aquel día, ese último día en la vida de Moisés, en realidad fue un día normal. Para Moisés, todo lo que hizo y todo lo que vivió ese día fue un día normal. Pero ¿sabe por qué? Porque la vida de Moisés era una vida extraordinaria. Su vida no era una vida así como la de cualquier persona. Moisés supo vivir una vida extraordinaria. Así que hoy usted y yo no nos tenemos que preocupar por cómo va a ser nuestro último día de vida. No tenemos que pensar tanto en eso. Lo que sí debemos hacer es ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos en vivir cada día una experiencia extraordinaria.
en vivir una vida extraordinaria. Y de esa manera, cuando llegue el día final, el último día de nuestra vida, no será diferente al resto de nuestros días. Podremos decir, ha sido un día normal en una vida extraordinaria. Porque para los creyentes en el Dios de la Biblia, la vida debe ser eso. Yeshua dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No una vida cotidiana, no una vida igual al resto del mundo. Los creyentes debemos vivir vidas diferentes, vidas que se distinguen, vidas que se disfrutan, vidas que se agradecen, vidas que alaban, vidas que adoran, vidas extraordinarias. Shabbat Shalom para todos y que el Eterno nos ayude a vivir todos los días de nuestra vida de esa manera, como los vivió Moisés, siervo de Dios, como los vivió Yeshua también, nuestro